México es un tesoro de especies de flora y fauna de distintos tamaños, formas y colores, que son como piedras preciosas, brillantes y relucientes, pero que respiran y requieren las condiciones óptimas según la biología de cada especie. Ellos componen una cadena natural que poco a poco ha sido invadida por los seres humanos, poniéndoles un precio. Si bien la flora y fauna nos ofrecen servicios ambientales a los que podríamos dar un valor económico, por ejemplo, ¿cuánto vale un manglar? Considerando que ahí nacen y se crían cientos de peces. Pero también hay un mercado que, lejos de ver los beneficios mayores que la biodiversidad nos da, se alimenta de la venta de muchas especies silvestres desde la ilegalidad, ya sea el negocio de los nacidos en jaulas, los extraídos ilegalmente de su hábitat, o en presentaciones de artículos como zapatos, trofeos, tapetes o bolsas. Todo esto representa un golpe bajo para la conservación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. México es un tesoro de especies silvestres, y como todo tesoro, siempre hay alguien que se quiere apropiar de él. Y estos tesoros, que deben vivir en libertad, se han vuelto una comodidad para algunos acaudalados, que consideran interesante, llamativo o incluso una muestra de poderío económico el tener monos araña, tigres, jaguares o guacamayas encerrados en su patio trasero. Hoy nos acompañan Zaire Esparza y Adrián Reuter, quien ha trabajado en organizaciones como Traffic, la World Wildlife Foundation y es coordinador de tráfico de vida silvestre en la Wildlife Conservation Society. Imaginemos un escenario, donde un niño ve en la televisión un documental acerca de las selvas africanas. Se derrite ante la conmovedora escena de un chimpancé y su comportamiento. Corre hacia su madre, exclamando: «Mamá, yo quiero un monito». Desde luego, la fauna silvestre es llamativa, nos causa impacto, y al igual que ese niño, yo también quería un monito cuando era niña. Pero mi deseo se quedó en eso, en un sueño tan guajiro como esos en donde bebo mojitos con Mac Miller. Las ganas de tener un animal silvestre como mascota no son suficientes. Se necesita ser un tanto pudiente para poder darte el lujo de invertir miles de pesos en un capricho. No por nada, es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo después del tráfico de drogas y armas. Ahora, imaginemos otro escenario. Es 2008 y en una mansión ubicada a la mitad del desierto de los Leones está llegando la Policía Federal. Además de arrestar a varios secuaces del crimen organizado, dentro de esta extravagante finca hay un zoológico privado que incluye leones africanos, panteras negras y tigres. Pero, ¿cómo llegan? Bueno, los diferentes países clasifican a sus especies de diferentes formas. Puede ser por el grado de amenaza en que se encuentran y producen sus listas rojas de especies, donde algunas pueden ser vulnerables, amenazadas, en peligro de extinción. Obviamente las que están más amenazadas por diferentes causas, se procura que tengan una mayor protección y algunas de las actividades que las podrían afectar pues están prohibidas y eso las convierte en actividades ilegales. Dependiendo del país, dependiendo de las especies que tenga y el nivel de amenazas que enfrenten, los países permiten algunas cosas o las prohíben. Algunos países, inclusive por política del propio país, prohíben cualquier tipo de aprovechamiento o comercio de vida silvestre. Ahí no se puede, por ejemplo, comercializar, capturar o cazar. Algunos le apuestan a eso para proteger sus recursos y otros le apuestan a un aprovechamiento sostenible de los recursos para crear incentivos que hagan que la gente los quiera cuidar porque se están beneficiando de los mismos. El tráfico de vida silvestre ocupa el segundo lugar de amenaza para los animales salvajes, siendo la destrucción de hábitats la primera. Asimismo, ocupa el tercer lugar del comercio ilícito en México, después de las drogas y las armas. Cabe mencionar que por tener un animal exótico en tu jardín, no quiere decir necesariamente que estés involucrado en algo ilícito. Hay criaderos actualmente donde se reproducen animales exóticos para su venta. Eso sí, comprar uno sin papeles puede ser más barato. Y aunque sea legal, sigue siendo un capricho que involucra cuestiones éticas. Por más papeles que tengan muchos de estos animales, no nacen en condiciones ideales. Hace unas semanas, durante la cuarentena, la serie Tiger King de Netflix se volvió un éxito viral.
y en ella se puede apreciar la oscuridad con la que se manejan los criaderos de tigres. Pero regresando a la fauna de nuestro país, que también es parte de estas redes, hay que comprender cuál es la ruta ilegal que lleva tucanes, cactáceas, cícadas, monos y demás desde la selva, el bosque o el desierto hasta un mercado. En México hay redes de comercio ilegal bien establecidas pero altamente especializadas. Por ejemplo, aquellas cuyo consumidor final van a ser coleccionistas, gente que está buscando las especies más raras, las especies recién descubiertas y que están dispuestos a pagar precios altos por estos especímenes en particular. Por otra parte, también tenemos aquellas redes comerciales que se enfocan en especies más comunes, que se comercializan de forma más amplia a un sector mayor de la población, no tan especializado, no tan específico, y puede ser el mercado de mascotas. Y esto es porque hay un mercado muy amplio y una cultura muy arraigada de tener estas especies como mascotas. Sabemos por películas que a los narcotraficantes les gusta rodearse de animales exóticos como símbolo de poder y estatus, o una mera atracción. Tal es el caso de Pablo Escobar, quien en su zoológico privado tenía varios hipopótamos, que ahora son una gran plaga y siguen causando dolores de cabeza al gobierno colombiano. Asimismo, algunas celebridades se han hecho de mascotas exóticas, como el koala de Michael Jackson, el canguro de Elvis Presley, el oso hormiguero de Dalí y los primates de las Kardashian, Justin Bieber, Rihanna, Kirstie Alley y Frida Kahlo. Y así como los animales mencionados, existen muchas otras especies que su tenencia es ilegal, así como su captura, acopio y comercio. Puede haber diferentes eslabones en la cadena de tráfico, desde el capturador, que pueden ser personas que están dedicadas a eso específicamente, o pueden ser oportunistas, puede ser un campesino que cada temporada pues obtiene unos polluelos porque en su terreno obtiene ahí nidos y los vende, ya sea de forma directa en el mercado a un consumidor o se lo compran intermediarios. Estos intermediarios, que ya tienen varios contactos, juntan un número determinado de especímenes, los mueven a una zona, por lo general una zona urbana, donde ya se pueden distribuir y vender a un mucho mayor precio. La cantidad de actores que están involucrados a lo largo de la cadena de tráfico va a variar y pues obviamente en cada una de estas etapas se incrementa el valor del espécimen hasta llegar al consumidor final, y quien menos recibe es la persona que vive en el campo, y pues los que más sufren son a fin de cuentas los animales, porque no hay controles y no hay mecanismos que aseguren el bienestar de estos ejemplares durante todo este proceso. Eso independiente de lo inhumano o falto ético que pueda ser transportarlos de forma ilegal y en lugares confinados sin seguir las recomendaciones de bienestar correspondientes. Para obtener una cría, muchas veces matan a las madres y al resto de los individuos en un grupo, sin contar que en promedio 8 de cada 10 animales mueren durante el transporte. También hay mucho tráfico de partes y derivados o productos y subproductos, o de individuos inclusive muertos. Podemos pensar en mariposas para coleccionistas de insectos. No necesariamente son vivas, pueden ir ya disecadas o en sobres, y los métodos de ocultamiento y transporte van a ser muy distintos a los de un individuo vivo de animal, como podría ser un cachorro de jaguar. Así es como llegan, por ejemplo, colibríes a mercados de todo el país para hacer amarres o escarabajos mexicanos que terminan en colecciones alrededor del mundo, animales que quizá no son tan llamativos o grandes. Muchas veces cuando capturan a alguien que tiene un cachorro de jaguar o una guacamaya, aparecen las noticias y es muy vistoso, son animales muy carismáticos, pero aquellos animales que por lo general les tenemos miedo o que son poco conspicuos, como podría ser un escarabajo, serpientes, lagartijas, tortugas, no se oye tanto, y sin embargo hay un mercado muy grande de estos especímenes a nivel mundial y también a nivel nacional. Yo creo que las redes sociales, el internet en general, son herramientas tecnológicas que se han desarrollado, y como cualquier herramienta se le puede dar un buen uso o un mal uso. Por una parte, nos han ayudado a difundir mensajes positivos para conservar los recursos silvestres, para cuidar la fauna, para combatir los delitos que aquejan a estas especies de fauna y flora que se encuentran amenazadas, pero al mismo tiempo da una opción más para poder anunciar, ofertar
productos cuyo origen puede no ser legal. Y desgraciadamente en el gran mundo del Internet son millones de posts los que se suben o anuncios que se pueden subir en plataformas que manejan muchísimos productos, y también otro reto grande es que muchas veces no necesariamente van a estar en la sección de animales o mascotas. Un collar con dientes de tigre y piezas de marfil tal vez lo ponen bajo alhajas o bajo antigüedades, de modo que es un mundo muy muy amplio que se tiene que monitorear para poder identificar esas cosas y frenarlas a tiempo, o darle la información a las autoridades para que puedan hacer una investigación más a fondo y asegurarse que lo que se está ofertando tenga la documentación que avale su legalidad. Si hacemos una búsqueda en Internet o en las redes sociales que manejamos, no es difícil dar con venta ilegal de animales. Acá en la región de Jalapa, diversos amigos y colegas me han platicado y constantemente vigilan grupos de compra y venta de aves silvestres, capturadas en el campo y sin intermediarios. Si nos podemos indagar en los perfiles de los vendedores, algunos tienen fotos con otros animales, loros, iguanas y monos. ¿Cómo se aborda la justicia en estos casos? Las leyes mexicanas establecen una pena de 1 a 9 años de prisión y multas a quien realice cualquier actividad con fines de tráfico de vida silvestre. Asimismo, cuando hay daños a ejemplares o no se cuenta con los documentos que comprueben su legal procedencia, se pueden clausurar instalaciones que den lugar a esto, arresto administrativo hasta por 36 horas, decomiso de los ejemplares o la suspensión de permisos, según sea el caso. México ha abordado diferentes estrategias en diferentes momentos. Una de las que yo creo que fue un acierto desde hace ya varias décadas fue el promover el aprovechamiento sostenible de los recursos silvestres para que se creara este incentivo de conservarlos. Una estrategia es esto: promover el uso sostenible de los recursos y tener controles bien establecidos, muy estrictos, para asegurarse que se esté cumpliendo con la ley, y de esa forma se crea el incentivo de conservación y al mismo tiempo se puede monitorear y aprovechar a las especies en beneficio también de comunidades. Pero yo creo que también el poner sanciones que sean desincentivos pues también hace que la gente lo piense dos veces, y eso debe ir acompañado de informar a la gente sobre los marcos legales que existen, sobre a lo que se están arriesgando, sobre los daños que puede estar causando a los recursos, al ambiente, que no solo nos van a afectar a nosotros, sino mayormente a las futuras generaciones. Y por otra parte, que se involucren en el combate al tráfico ilegal de especies. Por ejemplo, a través de denuncias, cuando ellos identifican que hay un delito que se está cometiendo potencialmente en algún lugar, ya sea un mercado donde se están vendiendo, por decir algo, cachorros de jaguar o iguanas, etcétera, que dicen, hijo, eso se ve sospechoso, bueno, pues denúncialo y que las autoridades vayan a ver si es legal o no es legal, ¿no? La idea es que el público se involucre, que se informe y que participe, y no dejar todo el trabajo solo a las autoridades, porque obviamente no tienen los recursos suficientes para ello. Tenemos a Profepa, que le da seguimiento a muchos de estos temas, pero que tiene que trabajar de forma coordinada y coadyuvante con otros actores, como podría ser en este caso y en la actualidad con la Guardia Nacional. Se identifican algunos casos de ilícitos, hay diferentes escenarios. Puede ser que identifiques, por ejemplo, una maleta que traía reptiles vivos o una caja que traía loros en un camión de transporte de pasajeros, pero no se puede identificar la persona que lo estaba guiando. Entonces no tienes un detenido, pero sí tienes los ejemplares. Claramente estos ejemplares se aseguran y se les puede dar diferentes destinos dependiendo del tipo de ejemplar. En algunos casos, si el ejemplar llega a las manos correctas, a la gente que tenga conocimiento sobre esto, a la Profepa, Dirección General de Vida Silvestre, a un centro de rescate, se pueden evaluar los organismos para ver si están en condiciones de ser liberados lo más pronto posible o si no es esta una opción. En el caso de los loros, por lo general se trafican cuando son pollitos, cuando son muy pequeños y no pueden volar. Y esto es un problema muy grande porque tienen crianza, generalmente antes de canalizarlos a los mercados, los crían a mano las personas y están improntados al humano.
Entonces esto hace que sean ejemplares que difícilmente van a poder ser rehabilitados para reintegrarse al medio silvestre. En otras ocasiones, por ejemplo, se identifica una propiedad donde tienen un felino, ¿no? Digamos un jaguar. Llegan a la propiedad, encuentran el jaguar y dicen, pues sí es ilegal, pero si la autoridad no tiene los recursos, el espacio y las capacidades para poder destinar ese ejemplar a otro lugar, a veces lo que se hace es que el animal ya no pertenece al individuo, pertenece a la nación, pero se le deja a su cuidado. Y eso pues es una cosa muy perversa porque realmente no se está creando un desincentivo para que ya no tenga ese tipo de ejemplares en su casa, se le está dejando, o puede ser una guacamaya, el mismo ejemplo, aunque se le aplique cierta sanción a la persona, pero va a seguir con el ejemplar en sus manos, ¿no? Entonces esto llega a ocurrir, desgraciadamente no es la mejor opción para dar una alerta o para desincentivar a la gente de que siga cometiendo estos delitos. En algunos casos, sobre todo con los loros son muy longevos. Son de esas cosas que muchas veces las heredan de generación a generación. O sea, un loro puede vivir 50, 60 años. Muchas veces el criterio de las propias autoridades entra en juego y deciden que si es el loro que tenía la abuelita y se murió la abuelita y ya lleva 25 años en la familia, lo más sensato para también bienestar del loro es dejarlo en el mismo ambiente. Pero eso ya es el criterio que se aplique en casos muy particulares. Pero como les digo, si se dan esos casos, se tendría que evaluar cuáles son las condiciones donde debería aplicarse estos criterios y cuándo deberían de asegurarse los ejemplares y retirarse. En el caso de los que se aseguren y que no sean rehabilitables o liberables, ¿qué se puede hacer con ellos? Y en muchos casos también explorar la opción de la eutanasia. Desgraciadamente, si no se tienen las condiciones, si no se tienen los recursos y el personal para tener a los ejemplares en cautiverio y no se pueden destinar a ninguna parte, muchas veces esta es la opción. El 14 de mayo de 2020 se viralizó un video de cómo un grupo de 3 hombres intentaba lazar y capturar a un tigre que se había escapado en Tlaquepaque, Jalisco. En ese mismo estado, en octubre de 2014, un jaguar estuvo rondando los techos de varias casas en Tonalá. Ambos grandes felinos virales fueron capturados por la Semarnat. En octubre del 2015, un tigre de Bengala se escapó de un complejo turístico ubicado en Guerrero, debido a los pocos cuidados que recibía y al descuido de sus dueños. Esto originó que el felino ingresara a un rancho aledaño, donde devoró a un perro y a 5 vacas, por lo que el dueño lo mató a balazos. Y así hay muchas historias que nos muestran que, ya sea en un hogar donde mueren por estrés, en un local de venta de animales donde no tienen la atención correcta, en una jaula diminuta de traficantes, en los centros de rehabilitación o zoológicos, la condena es la misma, la muerte. Algo muy importante es quién o cuándo suceden los decomisos. Y aquí me gustaría tocar el tema de las capacidades y el conocimiento que el personal que está en el primer frente de batalla y los primeros respondientes deben de tener para enfrentarse a estas situaciones. Es bien importante que ya sean policías, gente en aduanas, inspectores de Profepa o Guardia Nacional o guardaparques, si ellos son los primeros que les toca lidiar con la situación, tienen que tener los conocimientos y las herramientas básicas para poder hacer esta labor. De lo contrario, se corren riesgos muy altos, no solo para los animales que estén involucrados en esta situación, pero también para las personas. El tráfico de vida silvestre ha sido abordado casi exclusivamente en términos de conservación. Actualmente, representa un tema de salud pública. Y la crisis del nuevo coronavirus no es un motivo para alegrarnos, pero sí es un parteaguas para repensar la forma en la que nos relacionamos con la vida silvestre. Y debe de impulsar tanto a gobiernos como a individuos a mejorar esta relación, porque no podemos vivir ajenos al medio ambiente y sus habitantes. Pues mira, yo creo que más que nada invitar a la gente a informarse. Yo creo que la responsabilidad principal para combatir el tráfico de especies está en todos nosotros, en el público en general. Si no existe una demanda, no va a ser atractiva tener una oferta, ¿no? Es muy importante informarse. Si estamos interesados en adquirir cierto animal o cierta mascota, es muy importante saber de dónde viene, asegurarnos que es legal, de un aprovechamiento sostenible en caso de que sea del medio silvestre. Tampoco se puede satanizar, ¿no? No hay que satanizar las cosas. Hay mucha gente
que vive de un aprovechamiento sustentable de los recursos. Hay muchas iniciativas muy exitosas en el aprovechamiento de muchas especies, como por ejemplo los cocodrilos, que se han aprovechado en muchos lugares de forma muy sustentable, muy exitosa y dejando grandes beneficios a las comunidades. Entonces no hay que satanizarlo, pero sí es una responsabilidad grande el informarnos y el preguntar y averiguar cuál es la ley, qué tenemos que hacer para cumplirla, y si vemos algo sospechoso o algo que no nos cuadra, entonces denunciar para que aquellas autoridades con la atribución de hacerlo puedan hacer una investigación más a fondo y, a medida de lo posible, detener a los delincuentes y frenar estas redes de tráfico. Impactan no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues muchísimas de las especies que tenemos nosotros en nuestro país, la demanda principal está en el extranjero y a veces en regiones tan lejanas como Asia. Un ejemplo claro es el buche de totoaba, que está desgraciadamente llevando al borde de la extinción a la vaquita marina. Entonces hay mucha información por allí. A los que les interesa seguro la van a encontrar fácilmente, pero yo creo que entre más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar todos. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Zaire Esparza y por mí. Agradecemos a Dean Reuter por compartirnos esta valiosa información. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las Ramas incluye al resto del equipo, Alicia Torres y María Fernanda Álvarez, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Deezer. Y si tienes algún tema que te gustaría escuchar en este podcast, no dudes sugerirlo en nuestra página de Facebook o al correo monosenlasramas@gmail.com. Este es monosenlasramas@gmail.com. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Jorge Ramos. Hasta pronto. Antes de despedirnos, queríamos recordarles que necesitamos de su ayuda para llegar a más orejas. Quería pedirles, aquí entre nos, que recomienden nuestros episodios con amigos, familiares, compañeros y hasta con el perro del vecino. Lo pueden hacer en redes sociales o en una plática telefónica para hacérselo interesante. Inclusive yo creo que podría ser un tema interesante de conversación con una linda chica. Bueno, ya no les quito más el tiempo. Ahora sí nos despedimos. Adiós.